Equipo, ¿cómo están? Muy buen día. Ya teníamos un rato sin palabra Barak, y aunque esta palabra papá me la dio hace un mes, no había encontrado el momento de compartirla. Y pues bueno, sin más, para que esto no se haga, no me gusta, a mí nunca me ha gustado si algo, no es que criticara, sino algo que me pasaba mucho a mí en las iglesias, es que de un momento a otro yo ya no estaba poniendo la atención porque pues soy disperso. Entonces no me gustaría que en nuestras palabras suceda eso, por eso trato de hacerlas lo más concisas, precisas, y a lo mejor un poquito cortas, ¿no? De todos modos, lo más importante es el interior, lo más importante es nuestro Señor Jesucristo, lo más importante es que Espíritu Santo nos toque a todos y sin importar quién sea el que está compartiendo, y no es que no importe, sino que yo soy el que importa más en este mundo. Lo menciono porque si no fuera así, no, Jesús no hubiera venido a morir ni por mí ni por ti. Entonces, lo que más importa en esta tierra, Dios necesitaba que lo supieras, que a partir de saber tu importancia, podías reconocer también que importamos tanto que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz y a resucitarnos. Resucitamos con Él, estamos resucitados con Él. Aunque el proceso no es fácil porque seguimos en esta tierra, inmersos en un mundo lleno de situaciones muy, muy específicas y especiales que buscan distraernos del enfoque, que es el amor de Dios. Y bueno, pues vamos a orar. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Cristo Jesús, Papito Dios, te damos gracias por esta palabra, por este momento. Te doy gracias porque nos amas. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos cuidas, porque nos contemplas, porque nos amas. Así que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ya que estás aquí en tu salón de clases, te pido, enséñanos a quien escuchemos esta palabra, a quien la da y a quien de verdad gustemos, Señor, de aprender detrás de lo que nos estás enseñando y crear una revolución en nuestro corazón, de la cual lo único que nazca sea tu amor, tu bendición, y que lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas nos lleve a vivir la mejor etapa en conciencia de la misma, que sea vivir de tu mano, Papito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por hacerlo, Espíritu Santo. El título de esta palabra es enfoque. Estar enfocado, quiero empezar con esta frase. Estar enfocado es no olvidar. Voy a comenzar esta palabra contándoles que ya tiene un buen rato, que papá me la dio, como lo mencionaba hace rato. Y y vamos a hablar de un hombre que está en la Biblia, de una persona que es un gran, gran ejemplo del amor de Dios sobre su vida, ¿no? Su nombre es José. Y en cada paso que daba o cada cosa que sucedía en su vida y que él no podía controlar, es bien chistoso porque era parte del plan. O sea, todo lo que estamos viviendo en este momento, todo lo que está pasando en nuestras vidas en este momento, sigue siendo parte de un plan. Porque Dios lo planeó así, no específicamente, sino porque Dios sabía que iba a pasar así. Y Dios dice, voy a estar contigo ahí, porque Dios no lo puede controlar todo. Por más que nosotros nos gustaría decir, no, es que sí es un Dios y todo, y es todopoderoso, Él debería poderlo controlar todo. Dios nos dio un regalo maravilloso que se llama libre albedrío. Nos dio el poder de controlarnos a nosotros mismos. Y me incluyo en la dificultad de tener ese equilibrio, porque creo que el control, ese equilibrio no es tanto control, sino más bien el poder controlarte es equilibrarte, ¿no? Entender que a veces vas a estar triste, entender que a veces vas a estar enojado y no afectar a terceros en el proceso. Entonces, lo que Dios buscaba al darnos ese libre albedrío es tener el equilibrio necesario para ser como yo, porque estás hecho a mi imagen y semejanza. Y entonces cuando encuentres ese equilibrio, vamos a lograr todo el propósito para el que tú estás en la tierra, esos sueños, esas metas, esos anhelos. Entonces, algo precioso que pasaba con José, y que si tú te fijas en la palabra de José, es que José era un hombre equilibrado. Él no era un hombre impulsivo, no era un hombre, ¿cómo se podría decir? Un hombre que buscara ser malo, que buscara la conveniencia propia, ¿no? O sea, era un hombre que sabía que lo que tenía que hacer, por ejemplo, liderar, sabía que le tocaba ser líder, pero sabía que era para otros, no para él.
fue como que Dios, y ahorita vamos a eso, ¿no? Entonces a lo que voy es que lo que va a pasar en ese futuro soñado de José, porque él soñó, lo comentan en muchos lugares como José el soñador, eh, era que él siempre se mantuvo enfocado. Vamos a poner esto como un igual, estar equilibrado es igual a estar enfocado. Y José siempre estuvo enfocado. Y en lo que y vamos a repasar su vida y vas a ver que su vida fue, wow, su vida fue una montaña rusa donde la pista principal era en pendiente, era hacia abajo. José no veía a qué hora iba a subir. José no sabía en qué momento iba a estar pues, más tranquilo, iba a estar con paz, mejor, no en dificultades, ¿no? La mayor parte de la vida de José la tuvo en dificultades y José no perdió el equilibrio, José no perdió el enfoque. Entonces, y tú decías, bueno, pero no perdió el enfoque porque seguramente estaba siempre viendo la meta. José ni siquiera conocía la meta. Eso es algo que necesitas entender. O sea, José no tenía un plan. José no dijo, me voy a dedicar a esto, voy a estudiar esto y voy a convertirme en esto. No, José no tenía ni idea. Es más, las circunstancias de su vida no se prestaron para que él pudiera tener un plan. José tuvo que, de pechito, dijo, no, pues de pechito, soy esclavo, al rato estoy en la cárcel, eh, estoy la mayor parte de mi vida mal, aunque el principio de su vida fue muy bueno y eso marca una pauta. Niños felices, niños contentos, niños amados son hombres que van a amar al mundo. Son hombres y personas que van a amar y van a cambiar esta tierra. Eso es lo que le pasa a José. Lo vamos a hablar ahorita al final. Entonces, el problema es que, hablando bíblicamente, el resultado podría ser llegar al cielo. Cuando hablamos de que José era un hombre que se mantenía enfocado, no es porque se mantuviera enfocado en el final, en el objetivo, sino que José se mantenía enfocado. Eso lo voy a decir más adelante, porque si no terminaría ya la palabra en 5 minutos y no, y tampoco se trata de eso, tampoco se trata de ir tan rápido. Entonces, am, si nosotros nos enfocamos, si tú dices, yo estoy enfocado en la Biblia, yo estoy enfocado en el Señor, pues está padre, pero por ejemplo, si nosotros estuviéramos enfocados solo en ir al cielo, nos estamos enfocando en el resultado. Entonces, si nos la pasamos enfocados en el resultado, nos vamos a perder el proceso. Y el plan de Dios trata del proceso, no de estar ya con Él en el cielo. Claro que Él tiene el objetivo de que vayamos al cielo con Él, pero ¿de qué serviría estar en el cielo con Él sin haber vivido las maravillosas experiencias y el amor de Dios en la tierra? Entonces vamos a empezar. Les voy a dar los versículos, pero tú vas a leer la historia, ¿sale? Yo solo te la voy a parafrasear, te voy a contar un poquito, una salpicada, pero tú vas a ir más allá. Tú me vas a hacer favor de ir a Génesis capítulo 37 y leer la historia a partir de ahí hasta el final de Génesis. ¿Sale? José venía de una familia de 11 hermanos más, con él eran 12. ¿Sale? Su padre era Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, quien fue hijo de Isaac. ¿Sale? Entonces, aquí hay dos cosas importantes sobre José. Una, él tuvo dos sueños al principio, ¿no? O sea, él era un niño y él tiene dos sueños, ¿sale? Muy importantes. De estos sueños va a depender, sin que él lo supiera y sin que nosotros lo sepamos hasta ahorita, estos sueños estaban hablando es que no es el final del camino. Los sueños están hablando de parte del propósito de Dios para su vida, ¿no? Entonces Dios nos está dando, a ti y a mí nos ha dado sueños. Yo no sé tú en qué sueñas, si solo sueñas en viajar, si sueñas en casarte, en ser padre, en ser madre, o sea, todos tenemos sueños. Yo tenía el sueño de ser padre, ya lo soy. Yo tenía el sueño de crecer económicamente, ya lo estoy haciendo. De crecer profesionalmente, ya lo estoy haciendo. Tenía el sueño de, o sea, te estoy hablando de sueños que teníamos. Yo no sé cómo he llegado a ellos porque no lo planeé como tal. En esa parte me parezco mucho a José, en la parte de que me he dejado llevar por Dios y no ha sido fácil, la verdad. Y no es que Dios te quiera llevar por el camino difícil, no, la verdad es que Dios te quiere llevar por el camino fácil, pero el mundo nos lo pone difícil. Dicen, Él va con Dios, pónsela difícil. Él va con Dios, vamos a que piense que Dios no está con él para que abandone a Dios. O sea, el plan del mundo como tal, y no estoy hablando de personas, sino del mundo en el que vivimos, es que tú te distraigas y que te olvides de Dios. Ese es el plan principal del mundo. El plan de Dios es, vamos a conquistar el mundo con mi amor. Esto está padrísimo, ¿no? Eso está mejor. Entonces,
Entonces, José tiene dos sueños, ¿sale? Muy, muy importantes para su vida. Pero que fueran importantes para José no quiere decir que iban a ser importantes para los demás. Ahora, que algo sea importante para ti no quiere decir que es obligatorio que sea importante para los demás, incluso para alguien que dice que te ama. Si tú eres importante para alguien, por ejemplo, yo amo a mi esposa, pero su trabajo debe ser más importante para mi esposa que para mí, ¿sí me explico? Porque ella es la que lo está haciendo. Y ella ha trabajado en eso muchos, muchos años de su vida. Entonces, al final yo no voy a cuidar de su trabajo, eso lo tiene que hacer ella, me estoy explicando. Yo voy a cuidar de ella hasta donde ella lo permita, por amor. Entonces, una forma sana de amarnos es, si logras amar lo que otra persona ama y Dios los junta y hace y crean algo juntos, también está padrísimo, pero no es a fuerza, ¿eh? No es a fuerza. Entonces, la persona que dice amarte no está obligada a amar lo que tú amas, pensar igual que tú e incluso eh, no puedes obligarla, no deberías, no hagas eso, por favor. Créeme que si amas algo, nadie lo amará como tú. Nadie, ¿ok? También entiende que nadie ama más ni menos. Cada uno amará como ha aprendido y ha desaprendido. Genéticamente hemos aprendido muchísimas cosas, principalmente de las personas que nos crearon. En esa genética, ¿sale? Tú decides qué te quedas, con qué aprendizaje te quedas ya de adulto y con qué aprendizaje decides desaprender para aprender otro, que sea más conveniente para tu vida y tu futuro. Parte de la personalidad de José era hablar mucho. Tenía mucha confianza. Normalmente las personas que tenemos mucha confianza hablamos mucho y le compartimos a mucha gente los muchos sueños, las muchas metas, incluso los muchos resultados que estamos teniendo. No deberíamos, pero eso nos pasa a los que tenemos mucha confianza, porque yo, aunque a veces no la tengo, a veces tengo también mucha, mucha confianza y pienso que puedo contarlo todo, ¿no? Piensas que puedes confiar en cualquier persona. Entonces, si de por sí José era el consentido de su papá, imagínate, de los 12 hermanos, él era el consentido, porque pues, que así lo quiso Jacob, así Israel decidió, es su papá y él decide, ¿no? Todos van a decir, si tú eres de los que no fueron el consentido de tus papás, lo primero que vas a decir es, ay, qué mala onda, él era el consentido, así pasa, así es la vida, unos vamos a ser consentidos y otros no. Yo me siento el consentido de Dios y lo soy, neta, está cañón. Entonces, Am, entonces, los hermanos de José no lo querían porque era el consentido de su papá. A legua se veía que Jacob, o Israel, que Israel lo amaba más que a los demás y los trataba como su hijo amado en quien tenía complacencia. Eso se notaba a leguas. Entonces, sus hermanos no lo querían por eso. A esto súmale que llega a contarles los sueños, ¿no? Fue entonces cuando José les contó sus sueños. Si quieren ir y saber qué soñó, van a ir al capítulo 37 de Génesis. La idea principal es que en ambos sueños Dios coloca a José como líder de su familia. O sea, cuando tú veas los sueños, él es la vara más alta, él es la persona que está en el lugar de honor. Entonces, los sueños no solo profetizaban que él iba a ser líder de su familia, sino que él sería el líder de una nación y de parte del mundo conocido hasta ese momento, pero ni él lo sabía, porque tus sueños solo son parte del verdadero sueño, el sueño de Dios para nuestras vidas. José soñó, y el contar sus sueños en ese momento tuvo consecuencias negativas, ya que sus hermanos, en un momento de impulso y enojo, lo vendieron como esclavo y luego lo dieron por muerto frente a su papá Israel, mostrándole la túnica que José tenía, le pusieron sangre de cordero. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Mm, el cordero en la Biblia representa a Jesús. Jesús es representado como un cordero inmolado. Entonces, todo aquello que en oración pases por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús, ¿no? O sea, así de sencillo, Señor, yo te pido que tu sangre caiga sobre mi madre, que tu sangre caiga sobre nuestra familia. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, que caiga sobre nosotros en ese momento. La sangre del Cordero bendice. Pues lo que sus hermanos hicieron simplemente fue un acto profético sin querer, en el cual al echarle sangre de cordero a su túnica, a la túnica de José, lo único que estaban diciendo es, a este cuate le va a ir muy bien, le va a ir genial. Entonces, y no lo sabían, ¿eh? No se dieron cuenta. Entonces,
Jesús derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, para siempre, para toda la vida. Cuando nosotros pasamos nuestra vida en oración por la sangre del Cordero, debemos recordar que el simple acto de hacerlo, de decirlo en fe, tiene ese poder. Seremos perdonados, seremos limpios y seremos nuevas criaturas y entonces daremos un gran paso hacia los sueños de Dios para nuestras vidas. Cuando oras, cuando pasas tiempo con Dios a solas, estás pasando tu vida a través de la sangre del Cordero. El simple hecho de que vayamos, nos pongamos de rodillas, le cantemos un ratito, de que pensemos en Dios, pasa nuestra sangre a través de perdón, pasa nuestra vida a través de la sangre del Cordero. Entonces, solo recuerda que la posición que está sobre ti podría ser, ahí vamos a esto. José, ya como esclavo, llegó a casa de un oficial egipcio, ¿sale? Y aquí vuelvo a interrumpir para preguntarte, hoy, ¿quién es tu líder? ¿Para quién trabajas? Todos, aunque tengamos como yo nuestro propio negocio, estamos siguiendo a alguien o estamos trabajando para alguien, ¿no? En mi caso, para mis clientes. Damos un servicio. Debemos recordar que la posición que esté sobre nosotros podría ser, que no es una regla, pero lo más seguro es que sí, podría ser la posición para la que Papá Dios nos está preparando. Es la posición en la que Él nos quiere colocar. La gerencia, el CEO, ¿no? Dueño de una empresa, ¿no? Poner tu propio negocio. Pero como trates tú al dueño de un negocio, es como serás tratado, como vas a tener la bendición de llegar a ese lugar, a ese sitio. De cómo respondas al liderazgo que tienes en este momento sobre tus hombros, es como vas a ganarte la posición para la que Dios te está preparando. Así que ten cuidado. Recuerda que no se trata de la persona que es líder, ¿sí? Sino de por qué Dios lo puso ahí. Y mejor aún, qué es lo que papá desea que aprendas de esa persona para darte tu promoción, tu propia promoción. A mí me pasó, yo vengo de un trabajo donde tuve un líder durante 10 años y si él en algún momento llega a ver esto, solo quiero decir que pues ha sido el mejor jefe que he tenido en la vida. Gran jefe. Obviamente lo critiqué y lo juzgué igual que mis compañeros muchísimo. Hubo momentos en los que estuve muy enojado con él. Pero hoy por hoy, ya fuera de ahí, ya yo me despedí para empezar mi propio negocio y hoy actúo, muchas de las cosas en las que actúo como líder son de él. Las aprendí de él. Y le agradezco a Dios por su vida, lo bendigo y pues bueno, si en algún momento llega a ver esto, pues qué bendición, qué padre. Pero la verdad, mis respetos para ese buen hombre que sigue siendo jefe ahí, sigue siendo líder y yo creo que, y personalmente creo que sigue siendo un excelente líder, ¿no? Y así como él, también tuve líderes negativos, que eran negativos, pero también de los líderes negativos podemos aprender muchísimo. Hay que ser muy conscientes de que es Dios el que nos está preparando, es Dios el que nos está perfilando. ¿Qué quieres que aprenda de este líder que me está insultando, señor? Va a llegar un momento en el que a lo mejor no vas a aguantar y ya mejor te vas, y es válido, válido. Dios no deja de estar contigo porque cambies de una prueba a otra, ¿eh? No pasa nada. Habrás aprendido lo que tenías que aprender. Entonces, José es vendido a Potifar y entonces trabaja para Potifar, que es el egipcio. Ahora, resulta que José viene de ser en su casa el consentido de su papá, pero en ningún lado se lee que por ser consentido fuera una mala persona. No sé si te acuerdas que tenemos esa imagen como cultura de que si tú consientes a un niño se va a volver de lo peor. No es cierto, no es cierto. ¿De dónde sacan eso? Para nada. O sea, tiene que ver con muchas cuestiones alrededor, pero no precisamente tiene que ser eso el objetivo, ¿no? O sea, ya consientes mucho a tu hija, va a ser muy mala de grande. Pues lo más seguro es que sea como José, fíjate. Eso es lo más seguro. Entonces a lo que voy es, quiero leerte lo que dice en la palabra Génesis, capítulo 39 versículos del 2 al 6. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que hoy se estén peleando varias empresas por tenerte.
que hay dueños de empresas que hoy están hablando de ti porque ya se corrió la voz de que Dios está contigo y bendice todo lo que haces. Este tipo de historias en la palabra de Dios me emocionan mucho porque es justo lo que te pasa a ti y a mí. Que no nos demos cuenta ya no es problema de Papá Dios, pero Él está con nosotros y está bendiciendo todo lo que hacemos. Todo. Ahora bien, más adelante en la historia se le cruza a José una situación que Dios ni él podían controlar. La esposa de Potifar acusó a José de abusar de ella. Ya te imaginarás cómo se puso el asunto. Fue difícil porque obviamente Potifar no quería perder la bendición que venía con José, pero Potifar tenía que hacer por prioridad lo que le tocaba, ¿no? Ver por su esposa. Entonces, en este caso creo que fue incluso bondadoso con José, porque supongo que en aquel tiempo, en esa cultura, por lo que acusaba la mujer a José, no creo que era entrar a la cárcel, el castigo que merecía una persona que había abusado sexualmente de otra, y era el adulterio, pues, ¿no? Entonces, creo que Potifar, por cariño a José y por las bendiciones que había recibido a través de José, Potifar dice, no, pues a la cárcel, ¿no? Entonces, José fue llevado a la cárcel y aquí viene algo también maravilloso. En el mismo capítulo, versículos del 20 al 23 dice, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Qué te parece? No importaba dónde estuviera José, papá estaba con él. Ya en este punto yo quiero preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Ser millonario, tenerlo todo? Pero estoy hablando de absolutamente todo, sin que te falte nada, salud, dinero, el amor que conocemos en el mundo, o tener a papá Dios en tu vida y que a pesar de que pudieras, porque no le deseo a nadie estar en la cárcel siendo inocente o algo peor, pero a pesar de lo que pudiera suceder, es tener a papá Dios contigo, sin importar dónde te encuentres por las circunstancias de vida que tú quieras. ¿Qué prefieres? Esta historia nos recalca algo bien bonito, que Dios estaba con José y que no importaba qué dificultad estuviera él pasando, Dios no dejaba de estar con José. No creo que a José le gustara ser esclavo o estar en la cárcel, pero en medio de eso él estaba bien, porque Dios estaba con él. Podemos regresar un poquito al enfoque. ¿Cuál crees que era el enfoque de José? ¿Qué crees que José aprendió de un hombre de Dios, Israel, un hombre que amaba a Dios y un hombre que se sabía amado por Dios? ¿Qué pasa cuando Israel pasa todo ese amor que tiene en su interior de parte de Dios hacia su hijo? Pues es obvio que José se sabía amado por Dios. Es obvio que José se sabía consentido por Dios. José sabía que a donde fuera, pues Dios estaba con él porque él era su padre y eso es lo que le habían enseñado. Tú y yo cargamos. No creo que a José le gustara ser esclavo o estar en la cárcel, pero en medio de eso él estaba bien. ¿Ok? Tú y yo cargamos con el favor de Dios. ¿Crees en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Amas a Dios y a sus hijos como a ti mismo? Bueno, al menos lo intentas. Escucha la voz de Espíritu Santo a diario. ¿Escuchas? ¿Tratas de escuchar al Espíritu Santo a diario? ¿En diferentes formas y maneras recuerdas que Dios te está hablando? ¿Actúas según tu buena fe, que es amar a Jesús? Bueno, al final de esta palabra charlaremos de por qué. Por parte de José, se nota que Dios estaba con él, lo acabo de mencionar en realidad. Él es claro que Dios estaba con él por las cosas que vivía. Es clarísimo que Dios estaba con él. Dios seguía con él. Recuerda que una mentira que nos decimos mucho es que si algo malo nos pasa o algo malo hacemos, es porque Dios nos abandonó. Y tener a papá en nuestra vida no tiene nada que ver con lo que estemos viviendo o afrontando en el momento, sino todo que ver con que lo que vivimos en la tierra siempre es parte del plan. Y el plan tiene el mismo objetivo siempre, ser la gloria de Dios ante cualquier circunstancia. Y aquí estaremos en el tema, y aquí, perdón, entramos en el tema, resumido de lo que Dios quería que José hiciera en la cárcel. Ah, y va rapidísimo. O sea, sí había un plan para José en la cárcel. Entonces, José conoce a dos personas, ambos estaban con poco ánimo porque tuvieron sueños que no entendían. Y hablando de esto, al parecer José tenía además el don de parte de Dios que era entender sueños.
Así que se los contaron y él les dio significado. Entonces, cuando los sueños se hicieron realidad, una de las dos personas muere, ¿no? Que era el panadero era un panadero del rey, de la realeza, y el otro era el copero del rey. Y entonces uno iba a fallecer y el otro iba a vivir. Eso fue lo que José les dijo. Sus sueños quiere decir tú vas a fallecer, tú vas a vivir. Y así pasó. Además, a ti te van a dejar en libertad. Y cuando te dejen en libertad, por favor, acuérdate de mí. José pasó 2 años. Bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, am, el faraón tiene un sueño que lo tenía muy preocupado y el copero ya estaba fuera de la cárcel probando la copa del rey antes de que la tomara. Eso es lo que hacían los coperos. Los coperos era, el rey va a tomar vino, yo tomo el vino para ver que no tenga veneno. Si me caigo muerto, pues eso ya no lo puede tomar el rey. Si no caigo muerto, se lo puede tomar el rey. Entonces el copero no había caído muerto aún. Y entonces el copero le cuenta al faraón, señor, sé que tuvo un sueño que lo tiene muy preocupado, pero hay un muchacho en la cárcel que hace 2 años nos dijo a mí y al panadero lo que querían decir nuestros sueños. ¿Por qué no lo llama y le cuenta su sueño y que él le diga qué quiere decir? Es aquí cuando el copero se acuerda de José, ¿no? Entonces en este caso, ganándose la confianza del jefe, que era el guardia principal de la cárcel, José era de esos trabajadores a los que les podías confiar todo. Y además, como Dios estaba con él, tu patrimonio no solo estaba seguro, sino que iba a crecer porque le confiaste a un hombre de Dios tu patrimonio. Eso me encanta porque yo soy de esos. Me encanta. Qué increíble, ¿no crees? Quiero aquí hacer un gran paréntesis y regresar al objetivo, el enfoque. Muchos creen que José estaba enfocado en el sueño que Dios le dio alguna vez. Eso no es cierto, eso no puede ser más que mentira, ¿no? En el sueño de liderazgo, ¿no? En un sueño que Dios lo iba a volver grande frente a la gente. Eso está equivocado. En el principio de la historia se menciona lo siguiente, en Génesis 37 del 3 al 4 dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. José en su niñez aprendió que era amado, muy amado. Entonces, cuando José se sabía amado, no necesitaba nada más. José estaba enfocado en el verdadero amor. Todo lo que le estamos enseñando o lo que le estoy enseñando yo a mi hija en este momento, le está enseñando en qué se debe de enfocar para el futuro, para la adultez. Yo recuerdo de niño haber visto en mis papás el enfoque del dinero. Es que no hay dinero, es que no hay dinero, es que no hay dinero. Yo crecí enfocado en no hay dinero. Después, en otra plática, podemos tratar el tema, ¿no? Hay que trabajar mucho con lo aprendido genéticamente, con las emociones y también con la psicología. Hay que ir a terapia, hay que buscar psicólogo, hay que hacer muchas cosas si quieres cambiar lo que, lo negativo que aprendimos de niños y que hoy no nos están permitiendo ya de adultos explotar nuestro máximo potencial de parte de Dios. En el caso de José, es al revés. José aprendió que era muy amado, que era consentido. ¿Qué mejor? ¿Qué más quieres? Entonces, ah, no necesitaba nada más. José estaba enfocado en el verdadero amor. Su papá terrenal lo amó tanto que José sabía lo que significaba el amor. Ahora, como recordarás, Jacob, su papá terrenal, tenía una estrecha relación con Dios. Eso ya lo comenté hace rato. Entonces, siempre a través del amor. Algo que sí te puedo decir por experiencia propia es que solo el amor es el que sabe enseñar correctamente. Si tú no amas correctamente, no eres capaz de enseñar ni de transmitir nada. José no estaba enfocado en el resultado, José estaba enfocado en el proceso, porque siempre se sentía amado, entonces su enfoque era el amor, su enfoque era papá Dios. Y ya para no hacerte el cuento tan largo y después de llegar al punto donde está el enfoque correcto, algo que sí te puedo decir es que si todo el enfoque está en el futuro, no estás aquí. No está mal soñar con el futuro, no está mal planear el futuro. Lo que sí está mal es perderse tu presente y dejar de enfocarse en el amor del presente por estar amando ese futuro. ¿Sale? Entonces, el, el presente es hermoso, es maravilloso. Simplemente estás vivo, estás respirando. Dios te dio el regalo de la vida. Dios te ama. Enfócate en su amor hoy. ¿Sale? Entonces, para terminar la historia de José, termina así.
Mientras él se mantenía enfocado y haciendo lo correcto, Dios preparaba el sueño que alguna vez le mostró. Ah, ¿en qué se esforzó José? En ser el mismo, en amar a Dios y hacer las cosas que su padre le enseñó. ¿Sale? O sea, hacer las cosas con amor. No importa dónde estuviera, todo el mundo se daba cuenta que Dios estaba con José, porque José era bendecido y no solo por elección de Dios, también porque él se mantuvo fiel a sus principios y valores, los cuales palpó de su padre Israel. El enfoque correcto es el amor de Dios y disfrutar cada día como si ya hubiéramos logrado lo que tanto soñamos, pero no debemos permitir, igual que José lo hizo, que los sueños estorben hacer lo correcto en el presente y amar el presente. Enfocarnos correctamente en el presente no va a traer el futuro que soñamos, sino el que papá sueña para nosotros, que como lo hemos mencionado antes en otras, perdón, es mejor que lo que nosotros podríamos soñar. El simple hecho de que todos los días pasemos un rato con Dios ya es mejor que cualquier futuro. Estar agradecido, sonreír sin que exista una razón, amar sin esperar nada a cambio. Aquí me gustaría solo agregar que José siempre se comportó a la altura de quien era en realidad, de quien le enseñó que era su papá Israel. Por favor, te recomiendo que vayas y termines la historia de José tú misma o tú mismo. Leas a partir de Génesis 37 hasta el final de Génesis. Sale cómo fue que José llega a donde llega. Y si te fijas, no te dije lo que terminó haciendo José. Eso lo vamos a tratar en una palabra después. Lo único que te puedo decir es que José sale de la cárcel. José se ve con el faraón frente a frente. José le explica su sueño y le dice, Señor, este, vienen 7 años de abundancia en el reino, después vienen 7 años de escasez. Necesita un hombre sabio que le ayude a administrar todo eso, porque de los 7 años de abundancia hay que administrar para los 7 años de escasez. Y ahí viene una historia maravillosa de perdón y de amor familiar que necesito que leas, porque el faraón le dice, ¿y quién mejor que tú para ser ese sabio? ¿Quién mejor que tú para ayudarnos a conservar los siguientes 7 años de austeridad? Bien, que la gente venga y tenga que comer en este reino. Tú lo vas a hacer. Entonces a José le toca estar solo debajo del faraón de Egipto. Un hombre de Dios estaba cuidándole la espalda al faraón de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque el faraón de Egipto también era un hijo de Dios. Así de sencillo. Aunque él no lo supiera, aunque él orara y adorara a otros dioses. Eso a José no le importaba. José no se alejó de ahí, no se salió del palacio y dijo, no, esto no es de Dios, esto es mundicia, no es feo. No, no, no. José dijo, Señor, tú es aquí donde me pusiste, es aquí donde me quieres, aquí es donde voy a chambear. Tan, tan se acabó. Seguramente José traía una personalidad judía muy padre, de grandeza, de prosperidad, de abundancia. Obvio, aunque esa personalidad deberíamos tenerla todos los que decimos que amamos a Jesús. Humildad, humildad y amor, humildad y pasión. Tú eres abundancia si crees en Jesucristo. Si son abundancia los que no creen, imagínate tú qué crees. Que crees en Papá Dios. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Permítenos estar enfocados en lo verdaderamente correcto que es el hoy, el amor de Dios hoy. Espíritu Santo, que podamos sentir el amor de Dios en este momento. Llénanos, Espíritu Santo, del amor de Papá. Llénanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra sea de mucha bendición para nosotros y principalmente para quien tú quieres hablar fuerte y claro. Para el estresado, para la enferma, para el adolorido, para la dolorida, que piensan que todo está en el futuro y que se la pasan pensando y ya se les fue el presente solo pensando en el futuro en lugar de disfrutar su presente de tu mano. Ayúdanos a disfrutar nuestro presente de tu mano. Ayúdanos a disfrutar el hoy, porque sinceramente no sabemos qué trae el mañana. Lo único que sabemos es que el mañana trae un no temas de tu parte. Así que hoy nos dices, no temas, yo estoy en control, no temas. Yo te doy el equilibrio perfecto para que tú y yo seamos uno mismo en esta vida y vayamos adelante. Padre, tú eres el que ve por nuestras familias, tú eres el que ve por nosotros. Danos más, hermoso. Danos más de ti, te lo pido, papito Dios, más de ti, Señor Jesús, más de tu Santo Espíritu. Amén y amén.